Bienvenidos a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de aplicaciones empíricas del modelo neoclásico. Comencemos por definir la hipótesis de la convergencia. Hershey-Krohn y Abramovich plantearon que los países pobres crecerán más rápido que los ricos, de modo que al final todos los países disfrutarían de la misma producción per cápita. Este efecto se llama catch-up. Sin embargo, cuando analizamos la realidad, sabemos que las diferencias entre los ingresos per cápita son enormes. Vamos a tratar de estudiar entonces esta hipótesis de convergencia para responder estas dos preguntas. En primer lugar, si es posible observarla. Por otra parte, si es probable que la observemos en el futuro. Veamos algunos números. Vamos a ver el PIB per cápita de Japón, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Y podemos ver que en el año 86 Bauman mostró tanto la convergencia como la falta de esta. La convergencia es obvia en este caso porque solo los países desarrollados aparecen en el mismo. Estados Unidos ha sido el líder mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, vemos que, de acuerdo a esta hipótesis en la que comparamos el producto per cápita de 1870 y la tasa de crecimiento entre 1870 y 2008, los países más ricos como Reino Unido, Australia y Países Bajos crecieron lentamente, en tanto países más pobres como Japón, Finlandia y Noruega crecieron más rápidamente. De aquí podemos deducir que aparentemente es fácil crecer rápido desde una base baja y nos aparece el primer interrogante o el primer dato a tener en cuenta es que Corea también comenzó desde una base baja, pero luego de su desarrollo continuó creciendo rápidamente. De esta forma, lo que nosotros podemos ver es que la hipótesis de la convergencia, de acuerdo a este estudio de Jones, se verifica en los países de la OCDE. Vemos entonces que las tasas de crecimiento para los países que parten de productos por trabajadores muy bajos es mayor que la de aquellos que parten de países con mayor producto por trabajador. Tenemos entonces esta relación negativa. Sin embargo, cuando en lugar de tomar solo los países de la OCDE, tomamos los países de todo el mundo, según este mismo estudio, los países africanos vemos que crecen mucho más lento de lo previsto. De cumplirse esta hipótesis de la convergencia, la baja base de inicio debería generar altas tasas de crecimiento. Por lo tanto, vemos que los países no pertenecientes a la OCDE en general no se ajustan a la hipótesis de la convergencia. Esto implica que los países más pobres no se están poniendo al día. Y entonces aquí nos surge una pregunta muy interesante que vamos a tratar de responder, y es, ¿por qué vemos convergencia entre los países ricos pero no entre los países pobres?
Bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a preguntarnos por qué esta convergencia debería existir. Volvemos a nuestra ecuación de acumulación de capital. Recordemos que el K niño implica que es el capital por trabajador efectivo, es decir, ajustado por tecnología, y entonces nos da que la tasa de crecimiento es la tasa de ahorro por el producto, la relación capital-producto menos la tasa de crecimiento de la población, de la tecnología y la tasa de depreciación. Si reemplazamos la función de producción, nos queda que la acumulación de capital es la tasa de ahorro por el capital por trabajador por 1 menos alfa, menos estas variables exógenas que son tasa de crecimiento de la población, de la tecnología y de depreciación. Vemos entonces que estos ítems que están restando, estas tasas que están restando, son una constante para la función, dado que no dependen del cambio en el nivel de capital, y que la tasa de ahorro por el nivel de capital sobre el producto tiene pendiente negativa. Entonces, vemos que, dado que el crecimiento en el producto por trabajador es proporcional al crecimiento en el capital por trabajador, a menores niveles de capital per cápita debería haber mayores tasas de crecimiento. Vemos en la gráfica, partiendo de un punto como KB, el segmento para crecer es mayor que cuando lo vemos con KA, y vemos que en el K guiño estrella llegaríamos a el estado estacionario. Esto lo que nos indica entonces es que entre países que tienen el mismo estado estacionario, la hipótesis de convergencia debería mantenerse, es decir, los países pobres deberían crecer más rápido en promedio que los países ricos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el estado estacionario se define por muchas otras variables, tales como la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento tecnológico, la tasa de depreciación y alfa, que es la elasticidad del producto respecto al trabajo. Entonces podemos decir que para los países desarrollados estos parámetros son similares. Por lo tanto, eso es una cuestión que nos explica esta convergencia entre países de OCDE. Sin embargo, en las economías pobres son muy diferentes y eso de alguna manera nos está afectando la dinámica de la transición. De acuerdo a este principio, cuanto más lejos esté una economía por debajo de su estado estacionario, más rápido crecerá, y viceversa, cuanto más se encuentre por encima de su estado estacionario, debería crecer más lento. Pasemos ahora a una hipótesis con una modificación a la que estábamos analizando, que es la convergencia condicional a nivel mundial. Los países pobres vemos que no crecen rápido, sin embargo, los países pobres en relación con su estado estacionario sí crecen rápidamente. Entonces, esta convergencia
condicional nos va a mostrar que las diferencias en las tasas de crecimiento se explican no por la distancia del estado estacionario de las economías avanzadas, sino por la distancia de su propio estado estacionario. Vemos entonces en esta gráfica que cuando hacemos la corrección y lo consideramos respecto a su estado estacionario, vemos esta relación negativa entre la tasa de crecimiento por trabajador respecto a su estado estacionario y que los países más pobres o que están más lejos de su estado estacionario crecen más rápido que los que están más cerca. Esto nos lleva a preguntarnos entonces por qué los países estarían lejos de su estado estacionario. Por un lado tenemos políticas gubernamentales que conducen a un aumento en la tasa de ahorro e inversión, cambios en la tasa de crecimiento de la población, tales como, por ejemplo, la restricción de nacimientos en China, control de inmigración, mejora de la atención médica, guerras, cambios en la productividad total de factores. Recordemos que el cariño es K sobre la tecnología por H, que incorpora las horas de estudio por trabajador, es decir, el capital humano. De esta forma, una tecnología más baja resulta en un crecimiento de el capital por trabajador más alto y por lo tanto más lento. Estos cambios entonces en la productividad total de factores, principalmente en los países pobres, podemos explicarlos por, entre otras cosas, cambios en los precios del petróleo, malas gestiones macroeconómicas, episodios de hiperinflaciones como los presentes en América Latina y Zimbabue. Para ir terminando entonces esta hipótesis de la convergencia condicional y el examen de la evidencia empírica, vamos a ver la evolución de la distribución del ingreso. Vemos entonces que nos muestra cómo se ha movido en el tiempo el ratio del PBI por trabajador entre el percentil 90 y 10. Esto lo que nos dice es un país que pertenece al percentil 10 es un país que está entre los países más pobres del mundo, entre el 10% más pobre del mundo, y si está en el percentil 90, significa que se encuentra entre el 10% más rico del mundo. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es que la brecha ha ido incrementándose con el tiempo. Sin embargo, como lo estamos considerando como países que parten desde los mismos parámetros, estos cambios en la distribución podrían deberse al hecho de que no todos los países están en la trayectoria o en la misma trayectoria de crecimiento. Cuando comparamos la evolución del ancho de la distribución, vemos que comparado con el trabajo por trabajador relativo a los Estados Unidos y el porcentaje de la población mundial, la proporción de la población mundial con el 10% de ingreso de los Estados Unidos ha caído del 60 al 20% entre 1960 y 2008. Esto entonces muestra que de alguna manera la brecha se ha ido cerrando. En tanto, entre 1960 y 2008, vemos que la fracción de población
con menos de 50% del nivel de los Estados Unidos era aproximadamente 80%, levemente por encima, como vemos en la gráfica en 2008, y como corolario vemos que la pobreza absoluta ha ido disminuyendo en el mundo desde 1960. Hasta aquí entonces esta evidencia empírica con aplicaciones del modelo neoclásico. Espero que este módulo haya sido de utilidad y continuamos en la próxima. Muchas gracias por su atención.